Buenas, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo con otro video. En el último video, si se acuerdan, habíamos visto cómo podíamos empezar a trabajar con .NET Core 2.0 desde la consola usando Visual Studio Code y habíamos hecho una consola, una aplicación de consola, todo usando línea de comandos, ¿sí? Lo que quería mostrarles ahora era cómo nosotros podíamos, bueno, seguir avanzando un poco, cómo poder darle más estructura a este proyecto sin necesidad de tener que necesariamente crear funcionalidad, ¿sí? O sea, la idea sería armar alrededor o todo lo que hace falta alrededor de un proyecto estándar cuando nosotros desarrollamos en .NET o incluso cuando desarrollamos en cualquier lenguaje. Eh, Porque, bueno, vamos a ver a qué me refiero con esto. En particular, lo que vamos a necesitar hacer o que nos podríamos llegar a enfrentar normalmente es tener más de un proyecto. En este caso, nosotros solamente tenemos el proyecto de consola que habíamos creado en el video anterior. Pero podríamos tener más de un proyecto, los cuales deberíamos abarcarlos dentro de una solución. Y estos proyectos podrían tener que comunicarse entre ellos o usar referencias de los otros proyectos para trabajar en conjunto. O también podríamos estar necesitando, obligatoriamente más que un o y debería ser, deberíamos estar utilizando algún mecanismo para hacer unit testing, o sea, para poder probar nuestro código. Así que lo que les quería mostrar ahora es cómo nosotros podemos, vamos a ver, cómo podemos nosotros empezar a crear, así como creamos la consola, una plantilla, usar una plantilla para crear unit tests. Y si recordamos, si vamos dentro de la ayuda para el comando new, lo que vamos a poder ver son estos dos proyectos que tenemos acá, uno que es Unit Test Project, que se llama mstest, y el otro que es XUnit Test Project, que es XUnit, ¿sí? Los dos son para hacer pruebas unitarias, los dos nos van a servir por igual. La diferencia probablemente con este, o sea con XUnit y otros, podrían usar NUnit o algún otro que conozcan, es de que normalmente son más orientados o más, ¿cómo decirlo? Su forma de desarrollar el código de Unity es más funcional, es una forma de escribir eh, el código, los tests y demás. Mientras que MSTest es el clásico que tal vez hayamos usado en algún otro momento, que simplemente vamos a obtener el mismo resultado, pero de una forma tal vez más tradicional a la hora de escribir nuestros casos de prueba y nuestro código para poder testear. Así que en este caso, simplemente como para ver este nuevo, vamos a usar este. Así que vamos a .NET Unit, .NET New, XUnit, y vamos a decirle, le vamos a poner así mis tests. Esto pasa, esto de escribir rápido. Entonces nos va a crear, como en el otro caso, una nueva carpeta. Voy a colapsar una nueva carpeta con un proyecto adentro, con todas las librerías y todos los elementos que nosotros podamos llegar a necesitar para poder trabajar con XUnit. Así que apenas termine, ahí está, abrimos, vemos el archivo y lo que tenemos es, igual que, de nuevo, si han trabajado con MSTs o con cualquier otro framework de unit testing en .NET, van a ver que vamos a tener decoraciones, funciones con decoraciones, las cuales vamos a poder incorporar a nuestro código, y ese test va a, va a ir funcionando, va a ir trabajando a medida que a medida que vaya leyendo el código y vaya interactuando. Entonces, la pregunta es cómo nosotros podemos hacer para que creamos un test acá y que pueda probar, por ejemplo, algo que nosotros hayamos hecho en este punto, ¿sí? Lo primero que vamos a necesitar hacer es incorporar dentro del proyecto de test una referencia hacia el otro proyecto, o sea, el proyecto que queremos probar. Y si nosotros nos fijamos dentro de este archivo, este csproj, vamos a ver que en este tenemos todos los detalles de todas las referencias, todos los elementos que nosotros, que este proyecto en particular está utilizando, ¿sí? Tanto el framework de Unitest
como por ejemplo podríamos tener referencias a otros proyectos con los cuales nosotros querramos trabajar e interactuar. Esto, de nuevo, es necesario como para que este proyecto en particular pueda entender de qué se trata el proyecto que quiere consumir o con el cual quiere trabajar. La realidad es que hay varias formas de hacerlo. Podríamos hacerlo a través de la consola de comando de la misma forma. O sea, nosotros tenemos, si seguimos explorando un poco eh, las ayudas y los elementos, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, esta opción add, ¿sí? Que dice agrega una referencia al proyecto, y bueno, si lo investigamos un poco podríamos ir mirando cómo empezar a agregar estas referencias. Esto también nos va a servir, por ejemplo, para agregar referencias de este estilo, ¿sí? O sea, si nosotros queremos agregar una nueva una librería externa, algo que se baje a través de Nugget o algún componente en particular que no lo tengamos dentro de nuestra lista o dentro de nuestros proyectos. Pero lo que voy a hacer en realidad ahora es hacerlo un poco manual, ya que es simplemente una sola línea y es bastante simple, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo que se llama Item Group, del proyecto de Unitest que estamos creando, vamos a agregar una opción que se llama Project Reference. Y así como tenemos este include, lo que vamos a hacer acá es agregar la ruta a la cual o de que va a necesitar este proyecto para poder acceder a este otro proyecto. Entonces, en este caso, si nosotros estamos parados en esta carpeta, lo que necesitamos es subir un nivel, meternos dentro de esta carpeta que se llama mi consola y apuntar a este proyecto en particular que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a subir un nivel, o sea, vamos a parar acá, vamos a consola, apuntar a la carpeta que tenemos acá y mi consola.csproj va a ser la referencia que vamos a tener dentro de este proyecto. Entonces, nosotros, si supongamos que tuviésemos algún tipo de clase o algo, no hemos hecho ningún código todavía, pero si tuviésemos algo en lo cual nosotros podamos empezar a testear, ya podríamos acceder y ver eso. Así que voy y vuelvo así rápidamente para agregar simplemente un par de archivos acá, como para que hagamos una prueba simple de testing desde nuestro proyecto de test, ¿sí? Bien, acá estamos de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que... Voy a bajar un poquito esto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por un lado, simplemente como para ir replicando algo que tal vez veamos más adelante en otros videos, creé una interfaz dentro de esta aplicación, la cual me va a servir simplemente para moldear diferentes tipos de servicios. Obviamente que para este caso podemos discutir totalmente la validez o la necesidad de hacerlo, pero simplemente es una cuestión de costumbre a la hora de empezar a trabajar con inyección de dependencias y demás cuestiones, ¿sí? Entonces tengo una interfaz la cual define un método, en este caso sumar, vamos al ejemplo más básico y estándar, y tenemos un servicio que implementa esa interfaz y que simplemente implementa la función sumar, la cual va a acumular el valor y va a devolver ese valor cada vez que nosotros le pasemos algo. No mucho más que eso. Eso es lo que tenemos por este lado. Si nosotros queremos ver si esto funciona, yo estoy dentro de esta carpeta, vamos a ver si compila. Sí, todo perfecto. Así que estamos bien, no hay ningún problema de error de sintaxis ni nada por el estilo. Y lo siguiente que vamos a hacer es, no voy a ir directamente a la parte de los tests unitarios, sino que voy a agrupar esto en una sola... en un solo proyecto, algo que me trabaje de forma conjunta, porque si yo en este caso digo .NET Build, por ejemplo, o trato de correr la aplicación, en realidad no sabe qué hacer porque debería entrar a cada uno de estas carpetitas para poder decirle que compile o que trabaje con alguno de esos proyectos. Entonces, ¿cómo agrupamos esto en este punto? Lo primero es, vamos a crear un archivo de solución, que si nosotros vemos de nuevo la ayuda acá, lo voy a volver a levantar un poquito. Si vemos la ayuda, vamos a ver que tenemos que es solución vacía o un archivo de solución. Entonces, lo que podemos hacer es decirle .NET
new solución, y si vemos el archivo de ayuda acá, o la ayuda contextual que nos da, vamos a ver que podemos también, como los otros casos, seleccionar dónde queremos que se ubique y demás cuestiones. Yo en este caso no voy a usar el "-o", que habíamos usado en los otros casos, sino que voy a usar este "-n", que nos sirve para decirle simplemente, para darle un nombre, nada más, y que lo coloque en la ruta en la cual estamos parados en este caso. Entonces, mi solución, y vamos a ver que acá debería aparecer un archivo de solución, el cual obviamente no tiene mucho dentro, o sea, digo, no tiene nada de lo que nosotros podamos haber creado de momento, ya que lo que deberíamos hacer es agregar dentro de nuestro archivo de solución, ir agregando los diferentes proyectos que tenemos acá para poder trabajarlos de forma automática. De hecho, si ahora nosotros hacemos .NET Build, ¿sí?, vamos a ver que trata de ejecutar ese archivo de solución. O sea, antes nos daba un error de que no encontraba absolutamente nada, pero nos advierte de que no hay ningún proyecto dentro de esa solución como para poder hacer algo particular. Entonces, claramente necesitamos agregar más proyectos. Así que, nuevamente, si nosotros vemos el /help o el "-help", dentro de uno de estos tenemos este que se llama sln. Entonces, .NET sln, y si vemos este archivo o esta ayuda, vamos a ver que podemos agregar, ¿sí?, y lo que nos sirve es para agregar proyectos a una solución en particular, ¿sí? O sea, nosotros podemos usar ese mecanismo para agregar. Así que voy a ver si me acuerdo de memoria cómo era esto, porque a veces la sintaxis me resulta un poco complicada todavía. Pero vamos a decir mi solución, voy a poner archivo CSLN por las dudas, y le vamos a decir add, que es este que está acá, y vamos a agregar el de mi consola. Entonces, mi consola barra mi consola.csv, que es lo que está bien escrito. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si se fijan, ahora tenemos dentro de este archivo, de hecho se modificó, tenemos dentro de este archivo de solución, ya tenemos el proyecto de mi consola. Y vamos a hacer lo mismo para el tema de los test unitarios. Entonces, mis test y mis tests. Espero que esté bien escrito. Vamos a ver. No estaba bien escrito. Mis tests. Después de darle mucha vuelta y ver qué es lo que estaba pasando, en realidad el problema era que en este leer bien, siempre hay que leer bien el mensaje que dice. Pensé que estaba poniendo algo mal, en realidad estaba todo bien, pero tenía un error acá en el archivo de mis tests, que me había olvidado de poner la barrita esta al final, ¿sí? Clásico problema por no cerrar los tags, ¿sí? Así que nada, ahí lo arreglé y acá tenemos el proyecto incluido. Entonces, si venimos por acá y volvemos a probar de hacer el build, vamos a ver que ahora tenemos dos proyectos que se compilan, ¿sí?, dentro de la solución, y podemos empezar a ejecutar, o sea, podemos compilar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Lo que necesitamos ahora es ver cómo hacemos para correr estos tests, o sea, cómo hacemos para correr los tests que tenemos dentro de, el proyecto de test. Entonces, también desde la consola lo que podemos hacer es, si voy a volver a levantar la ayuda, vamos a ver que por acá tenemos esta opción, test, ¿sí?, que lo que hace es ejecutar las pruebas unitarias. Podríamos de nuevo posicionarnos directamente sobre esta carpeta y sobre este proyecto y correrlo desde ahí, pero lo interesante de haber creado la solución es que podemos correrlo directamente desde la solución, ¿sí? Por más que no todos los proyectos sean proyectos de test, pero igual podemos correrlo desde acá. Entonces voy a ejecutar este .NET Test, y lo que vamos a ver son dos cosas. Primero, que va a tratar de ejecutar las pruebas unitarias sobre la aplicación de consola, la cual obviamente no tiene test a correr.
¿sí? Entonces nos va a tirar esta advertencia. Y luego cuando pasa el siguiente proyecto, que sí es un proyecto de test, va a tratar de correr los tests que nosotros tengamos en este caso. O sea, en este caso no tenemos ningún test en particular creado, o sea, simplemente si voy a ir cerrando esto de acá. O sea, lo único que tenemos es una cáscara vacía, ¿sí? Tenemos solamente esto, la cual no es necesariamente un test, ¿no? O sea, no tenemos nada particular. Así que voy a crear un test simple, o sea, algo como para que veamos que corre, y ya en posteriores videos empezaremos a ver cómo ir mejorando estos conceptos, especialmente de la parte de testing sobre estos archivos. Así que ahí vuelvo de nuevo y con un poco de código hecho. Entonces, acá estamos con un poco de código. ¿Qué es lo que hice acá? Como les decía al principio, nada realmente complejo. Obviamente esto hay que seguir evolucionándolo. Pero básicamente tenemos dos tests, ¿sí? Estos dos, test 1 y test 2. La forma, en este caso, en XUnit, de identificar un test, hay varias formas, pero una de las formas es mediante esta nomenclatura, esta decoración. Y creamos una referencia al servicio que queremos testear, hacemos una llamada, probamos, esto nos va a devolver un resultado, el cual, en base a la lógica que habíamos implementado, tenía que devolver el valor de 10. Por lo tanto, verificamos que sea igual a 10, o sea que el resultado sea igual a 10. En el segundo test hacemos dos sumas, y como es un acumulador y como estábamos acumulando los resultados, entonces para que esto esté trabajando de forma esperada y correcta, deberíamos obtener el valor de 30. Entonces, por eso esperamos acá en este caso 30. Entonces, vamos a ver si corriéndolo, vamos a ver qué nos dice. Y obviamente debería compilar todo y revisar y correr los tests, diciendo que hubieron dos tests en ejecución y que los dos tests estos deberían haber pasado, ¿sí? A ver, ahí está. Entonces, total de pruebas 2, correctas 2, 0 errores, 0 omitidos, ¿sí? Obviamente, ¿qué pasaría si nosotros modificamos esto? O sea, la idea de los tests viene por ese lado. Supongamos que alguien coloca un 10 en la inicialización de este servicio por error o porque, no sé, consideró que era algo válido. Entonces los tests deberían decirnos que algo no está bien, algo no está funcionando de forma correcta, porque obviamente la primera corrida que tenemos, que es tratar de sumar 10 y que nos devuelva 10, no va a funcionar, y la segunda obviamente tampoco va a funcionar. Entonces, justamente lo que tenemos acá es de que los dos tests han fallado, ¿sí? Se esperaba 30, pero en realidad el resultado actual fue 40, entonces tiene todo el sentido. Y lo mismo en el caso del primer test, que se esperaba 10 y la actual es 20, por lo tanto todo falló. Y acá tenemos, bueno, los resultados de que esas pruebas no están corriendo bien. Y obviamente nos va a dar una señal de que hay algo que está mal en el código y de que deberíamos revisar esto, ¿sí? Así que bueno, se hizo un poquito más largo de lo que esperaba el video, o de lo que normalmente acostumbro para esto, pero quería mostrarles todo el flujo completo, como para que aquellos que están empezando y queriendo tomar algo de .NET, esta versión, y hacerlo con Visual Studio Code, se puedan sentir más seguros, o por lo menos que puedan tener un poco más de contexto y no esperar tanto a nuevos videos. Así que bueno, espero que les sirva y nos veremos en la próxima, ¿sí? Chau.